Hola, soy Ángel Alba de Innolandia.es y bienvenido a un nuevo episodio del podcast El Día a Día del Innovador. Hoy vamos a hablar sobre los intraemprendedores, esos cracks que tenemos en todas las organizaciones y que se tienen que buscar la vida muchas veces para innovar por su cuenta. Y pues para hablar de intraemprendedores, pues he invitado a mi amigo Néstor Guerra para tener un café virtual y conversar sobre nuestra experiencia y sacar algunas lecciones aprendidas pues, que te puedan servir a ti que nos estás viendo tu día a día. Para los que no conozcáis, Néstor es consultor de innovación desde hace pues, un mogollón de años con su equipo Néstor & Co. en España y Latinoamérica. Especialmente trabaja con empresas de gran tamaño, con corporaciones, con administraciones públicas. Además, es profe de OI y de otras escuelas de negocio e incluso ha sido emprendedor con una startup sobre eficiencia energética. Bienvenido, Néstor. Muchas gracias por dedicarnos un rato. Ángel, un verdadero placer, como siempre, estar contigo. Muy bien, pues vamos a ponernos manos a la obra y vamos a empezar a hablar pues, sobre intraemprendedores. Y quizá lo primero que tenemos que hablar es, bueno, ¿y esta gente dónde está? Porque ¿dónde encontramos a los intraemprendedores? ¿Cómo seleccionamos para que empiecen a trabajar con nosotros? Néstor, ¿qué experiencia tienes tú? Bueno, la verdad es que esto es un primer gran reto, ¿no? Al final, como bien sabes, la cultura lo es todo en las organizaciones, ¿no? Y detectar a estos intraemprendedores, innovadores, estos hackers, ¿no? Internos que quieren hacer cosas y cambiar las cosas es un reto enorme. Te pongo algunas, no conozco ninguna fórmula perfecta para detectarlos, pero hemos hecho diferentes cosas con algunos clientes. Por ejemplo, hemos trabajado con cuestionarios que nos han permitido, bueno, pues detectar así rápidamente, ¿no? Alguno de estos intraemprendedores. Estos mecanismos, bueno, pues pueden ser muy útiles o pueden ser muy engañosos. Hay que tener cuidado, ¿no? Porque efectivamente la gente tiene diferentes momentos vitales, ¿no? Otra experiencia que hemos hecho con clientes es el reporting directo. Es decir, en muchas ocasiones son los mandos intermedios, ¿no? Los directores de diferentes áreas los que saben quién es, perdona la expresión, los culos inquietos, ¿no? La gente que más quiere moverse, quiere hacer cosas. Y esto también es un mecanismo que he visto en algunos clientes, ¿no? Digamos, un mecanismo de chivatazo interno de estas personas más inquietas para poder pues meterlas en programas de intraemprendimiento. Y una cosa que me hace mucha gracia que hice con un cliente de retail, fue que en su convención anual, donde tienen un poco la presentación de resultados, bueno, iban a un recinto ferial, todos los empleados, después por la tarde tenían una serie de eventos y los empleados podían elegirlos, ¿no? ¿Cómo atender la queja de un cliente? Pues un taller. Eran mogollón de talleres, porque allí eran casi 3.000 y pico personas, ¿no? Y entonces es cierto que me pidió el cliente que hiciera un par de talleres de intraemprendimiento y me acuerdo que su objetivo era, cuenta lo que quieras, pero mi objetivo es que me digas quién ha ido a esos talleres porque estos son los que vamos a invitar a los programas de intraemprendimiento, porque si han tenido interés en ir a esta formación en vez de a otra, es que por lo menos algo de interés tienen, ¿no? Pero está súper bien porque al final es como pedir voluntarios, ¿no? Lo que estás haciendo. Y fíjate que yo realmente con los clientes con los que trabajamos habitualmente, no en la primera tanda sí que vamos al chivatazo, vamos oye, ¿quiénes son? Porque además, no sé tu experiencia, pero la mía es cuando lanzas el programa de intraemprendimiento la primera vez, tiene que salir bien. Ya. Entonces, buscamos a quien sabemos que pueden ser los buenos, ¿no? Ahí buscamos el chivatazo. Pero cuando ya haces siguientes ediciones, al final yo creo que lo del tema de los voluntarios es importante porque Total. necesitas una parte de querer hacerlo, ¿no? Tú hablabas de momentos vitales, ¿no? Yo recuerdo que me decían que cuanto más mayor eres, menos ganas de meterte en sábados de este estilo tienes, ¿no? Y entonces, pues es encontrar esa gente y yo creo que sí hay una parte de interés propio que no que tu jefe te diga tienes que venir, ¿no? Yo creo que ahí es interesante. Sí, sin duda, sin duda. Hay que dejar que la gente haga y la gente tenga un grado de voluntariedad. También es cierto que después todo se contagia, ¿no? Pero al principio tienen que venir gente que no solo quiera hacerlo, sino que además divulgue lo que está haciendo, ¿no? Y que sea referente para otros, ¿no? De alguna manera o de otra. Sí, los evangelistas. Muy bien, pero y entonces en una organización ¿cuántos intraemprendedores necesitamos? ¿No? A mí siempre me preguntan, cuando estamos trabajando con cualquier tema de innovación, siempre, vamos a concretarlo, en mi caso de empresa especial, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cuántos necesito? ¿Cuántos puedo asumir la organización? No sé.
Bueno, la verdad es que la pregunta es muy buena. Yo creo que las organizaciones en general, o las que yo he tenido la suerte de trabajar, no tienen una fotografía muy clara de cuántos hay. Hay algunas investigaciones que han llegado a mis manos que hablan que una corporación por defecto tiene entre un 5 o un 10% de gente muy innovadora o intraemprendedora. Esto seguro que cambia muchísimo entre sectores y incluso entre compañías, ¿no? En términos de que pueda haber una diferente cultura empresarial. Pero lo que sí sabemos es que no hace falta que sea todo el mundo. Esto sí que lo sabemos porque hemos vivido programas de innovación corporativa, programas de intraemprendimiento de enorme éxito cultural y también de resultados. Y realmente no era toda de hecho, había gran parte de la organización muy en contra, o sea, muy en plan, bueno, esto es una moda, esto ahora mismo es lo que está aquí, pero esto realmente no es lo que es importante ahora mismo. Y lo que vimos es que al final muchos de estos primeros detractores de todos estos cambios, al final acababan siendo de los más evangelistas, ¿no? Porque acababan entendiéndolo, viviéndolo ellos y después divulgándolo. Así que hay un efecto contagio enormemente interesante que hay que saber manejar, ¿eh? Sí, Y sí, yo creo que completamente. y Sí, sí. creo que para los responsables de innovación esta es la clave. La clave es, oye, detecta estos que realmente tienen más interés, no hace falta que sea todo el mundo, pero que estos realmente influyen mucho en el resto de la corporación para que, pues eso siempre digo, ¿no? En la máquina de café es donde se deciden muchas cosas en las organizaciones, ¿no? Y es cierto que debe ocurrir ese tipo de fenómenos, ¿no? Para que haya ese efecto contagio, ¿no? Sí, es lo que hablábamos antes, ¿no? Al final, las primeras ediciones tienen que salir bien. Hmm. Nosotros estamos trabajando, por ejemplo, ahora con una empresa de alimentación y lo que estamos centrados en innovación operativa, ¿vale? No de negocio, sino en tema de innovaciones más operativas, de procesos. Es el vector que ellos han marcado y yo recuerdo que la directora de innovación me lo dijo muy claro. Ángel tiene que salir bien, porque además venimos de una mala experiencia Ya. de intentar lanzar uno que salió rana y tenemos a muchísima gente en contra. Entonces, esto tiene que salir bien. Porque si sale bien, entonces seremos capaces de extender la mancha de aceite. Y yo les digo mucho no os volváis locos, o sea, no arranques un programa de intraemprendimiento con el 50% de la compañía porque te vas a pegar una castaña. Claro. O sea, tenemos que cogernos algo muy poquito y a partir de ahí, pues, en función de los retos, pues ir abriendo. Y también es importante, pues, cuánto es capaz de asumir la organización a nivel de recursos, es decir, a cuánta gente vas a ser capaz de sacar del negocio actual para que pueda trabajar en estas cosas. Eso es algo que por empresa tienes que tenerlo claro, porque no podemos, o mi experiencia, y, y, y ahora si quieres vamos al tema del tiempo, ¿no? Alguien tiene que hacer su trabajo habitual, Sin duda, sin porque duda. si no se solapa. Aquí hay dos cosas interesantes. Primero, es cierto que dependiendo mucho del sector y la industria en el cual te muevas, los tiempos dedicados a la innovación pueden cambiar y pueden fluctuar. Es también cierto que también, y esto es una cosa que hemos vivido en algunos clientes, el tema de que haya gente que de repente se meta en el tema de innovación y tenga que hacer su trabajo actual, lo que ha ocurrido en muchas ocasiones es que se ha mejorado una eficiencia productiva en este tipo de perfiles. Es ¿No? decir, han desechado de su día a día aquellas cosas que no daban ningún valor y que de alguna forma o de otra eran no justificables cuando de repente tenía que hacer otras cosas de innovación que eran más atractivas, ¿no? Así que, aunque mucha gente piensa esto bueno, cuando le dices a un empleado, oye, te doy el 20% para que innoves y hagas intraemprendimiento, en el fondo le estás diciendo vas a trabajar un 120% del tiempo, esto realmente ocurre, ¿eh? No digo que no vaya a ocurrir, esto lo hemos visto, pero lo que vemos con más frecuencia es que hay una mejora clarísima en la eficiencia productiva de las tareas que tenía que hacer antes, ¿no? Y sus mecanismos de priorización. Digo, vale, pues antes hacía 10 cosas, ahora voy a poder hacer 8 o 7. Entonces, ¿qué 7 son las más importantes y cuáles puedo quitar encima de la mesa porque no aportan valor, ¿no? Y eso es como muy interesante, ¿no? Es una cosa que no pensábamos que iba a ocurrir y nos sorprendió mucho el grado de eficiencia que obtienes cuando te metes en programas de innovación. Además, pensando que tienen un atractivo enorme en muchos empleados, en muchos colaboradores, ¿no? Porque la gente de alguna forma u otra dice, tengo mi trabajo día a día, que te podrá gustar más o menos, pero normalmente siempre que estás en un programa de innovación desarrollando un nuevo producto es enormemente atractivo, ¿no? Y entonces te consume mucha mente, ¿no? Mucho de la cabeza, ¿no? Que estabas pensando. Y eso yo creo que también es una ventaja enorme dentro de estos modelos, ¿no? De cuánto tiempo dedican la gente y cuánto se puede permitir el lujo, la organización de meter involucrada a la gente, ¿no?
Sí, yo ahí en esa parte, fíjate, no era consciente, no habíamos identificado ese, que la gente fuera más productiva. Lo que sí habíamos visto era una queja general de que tengo que trabajar más y de hecho cuando diseñas y lo estás planteando es una de las principales barreras y lo que intentamos es decir, no te preocupes porque no vas a tener que trabajar más, ¿no? Ese 120% tenemos que intentar evitarlo, pero ahí, por ejemplo, una cosa que nos ha funcionado muy bien y lo probamos con la región de Murcia en un proyecto súper interesante, llevamos un par de años con ellos, fue que creamos el Día del Innovador, ¿no? Y entonces, físicamente sacamos a la gente que está trabajando, o sea, tú te sales de tu empresa y te vas al sitio, pues, por ejemplo, en donde estábamos en la región de Murcia y te dedicas a trabajar en innovación. Y ya está. Entonces, es posible que lo que tú dices, ¿no? Que en esos otros 4 días no tengan más remedio que priorizar tu trabajo diario. Pero a nosotros nos ha funcionado muy bien eso de decir, te voy a bloquear el tiempo. Te lo voy a bloquear y además te voy a sacar físicamente, porque es muy fácil que te toqueten, que te llamen, que ahora con el tema de que estamos todos en remoto, no sé, es más complejo, ¿no? Pero sacábamos físicamente para blindar el tiempo. O sea, es curioso. Sobre todo por el miedo que tenía la gente. Claro. Yo he vivido 3 modelos muy diferentes. Uno que planteas es este. O sea, he vivido en muchos clientes, la mayor parte, he vivido el modelo de, venga, un 30% del tiempo, un 20% del tiempo, ¿no? Dedicas una parte del tiempo para el proyecto de innovación. Y es, bueno, cualquiera que quiera desarrollarlo, que esté en la compañía, venga, va, a ello, ¿no? Otro modelo es el que tú planteas, que lo hemos vivido en alguna aseguradora y en una empresa de logística, en el cual es, sí, perfecto, pero te vas fuera de la oficina. O sea, literalmente les echaban fuera justamente por lo que dices, ¿no? Esto de que el día a día les arrastraba y a veces era enormemente complicado que tuvieran ese 20% del tiempo libre. Y aquí hacían muchos modelos de ir a una aceleradora o a un coworking, he visto como diferentes modelos, ¿no? Y el tercer modelo que he visto, y he vivido en una telco y en una compañía también industrial, es el modelo del full time. Es decir, vale, perfecto. Si tu idea queda aprobada para poder experimentarse y probarse en el mercado, tienes 3 meses a full time a este proyecto. Tiene que cumplir una serie de requerimientos, pero puede estar a full time durante 3 meses. Después de los 3 meses, el comité de dirección o el comité de innovación decide si hay un go o no go. Si hay un go, entonces se abre una nueva posición para ti y veremos cómo cubrir la posición que dejas vacante con alguien nuevo o con lo que sea. Si es un no, vuelves a tu antigua posición y aquí no ha pasado nada. Entonces, es un modelo que si después lo analizas fríamente, es un modelo enormemente efectivo, ¿no? En términos de que al final el poner foco a algo hace que tu grado de profundidad sobre la temática en menor tiempo sea mayor que estar a 7 cosas. Esto bien lo sabemos, ¿no? Pero sí, de alguna forma o de otra es un modelo también que es digno de explorarse, ¿no? Quizá no todas las iniciativas tienen que ser así, pero los resultados que he tenido con clientes que han trabajado estos modelos han sido enormemente interesantes. Así que el modelo del 20% no siempre es la gran panacea de resolución. Es cierto que es el más fácil porque no requieres cambiar nada, ¿no? Pero sí que es cierto que tampoco es el que genera mejores resultados en temas de dedicación a los proyectos. Claro, ahí es un tema de hasta dónde estás dispuesto a invertir, porque si tú saques a una persona, ponte con una empresa que pueda tener, pues yo qué sé, una pyme grande, ¿vale? 200 empleados que pueda tener, estás diciendo que vas a sacar a una o a 2 personas durante 3 meses, ese puesto lo tienes que cubrir. Y entonces ya sabes que tienes que ahí hay un gasto directo de dinero en gastar, mientras que si tú lo que le dedicas es un 20, un 25% a part-time, realmente no tienes una salida de caja que tengas que hacer, ¿no? Es hasta el punto donde quieras entrar. A mí un tema que me fascina, quizá porque soy economista, es el tema de los incentivos, ¿no? Los economistas vivimos de los incentivos, creemos en pues, que el comportamiento de las personas al final está motivado por los incentivos. Entonces, bueno, ¿y cómo incentivamos a esta gente, ¿no? ¿Cómo incentivamos a los intraemprendedores para que puedan involucrarse a fondo en el proyecto que además normalmente un proceso de intraemprendimiento es muy corto en el tiempo, ¿no? Muy intensivo. O sea, ¿cómo incentivamos a gente que está a tope con su día a día para que se meta en esto? Bueno, mira, yo la verdad es que no puedo llegar a ver en muchos clientes incentivos que no hagan públicos. Es decir, yo no he llegado a ver si hay incentivos económicos o de bonus, que me imagino que sí, pero esto en muchas ocasiones es algo que se negocia de forma privada, pues entre el director, el manager y el director y la persona que está involucrada o en sus incentivos o en sus objetivos anuales, ¿no? Lo que sí que he visto
y esto sí que creo que es súper interesante y lo hablaba con varios clientes, es que en muchas ocasiones el mayor incentivo de todos es dejarles hacer. O sea, venimos con una idea, queremos empezar a testar esto en el mercado, o sea, déjanos hacer, déjanos, permítenos, financianos, danos espacio para que nosotros podamos salir al mercado y probar si esto tiene sentido o no, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los mecanismos más atractivos, ¿no?, que pueden surgir a los intraemprendedores es que cuando tú dices un sí, es que es un sí con todas las consecuencias, no es un sí vacío, no es un sí de, hombre, claro que os dejamos innovar, ya, pero dejarnos innovar supone muchas cosas, supone financiar la innovación, supone dejarnos huecos, supone aceptar que quizá no encontramos nada, supone aceptar que vamos a pisar cosas incómodas en la organización, que puede ser como, ostras, es que con esta nueva idea innovadora vamos a canibalizar parte del portfolio de productos que tenemos actualmente, o esto nos hace competir con otras corporaciones que es muy incómodo. O sea, la innovación en ocasiones es bastante incómoda y hay que asumir también eso y que si hay un interés real en que se apoya con todas las consecuencias. Entonces, yo creo que uno de los grandes incentivos es el compromiso por parte de la dirección, el compromiso real y dejar esos espacios y huecos para permitir que la gente desarrolle estos nuevos productos, ¿no? Es que si no, estamos creando al final una especie de teatro, ¿no?, que dice Steve Blank, el teatro de la innovación, donde tú te dices que sí, que innovas, no sé qué, pero luego cuando hay que poner los galones encima de la mesa no se ponen. Cuando hay que tomar las decisiones, yo siempre digo que igual que hablamos de que el cliente solo habla con la tarjeta de crédito, yo digo que el directivo solo habla con el presupuesto. El resto es mentira. Exacto. O sea, cuando tú decides realmente que inviertes y que pues le dejas el tiempo a esta gente y te la juegas y les dejas, como dice Esther Walder, ¿no? Déjale 2 meses y no te metas. Mira, trabajando con una farma, perdona, es que me acabo de acordar de un caso, mira, trabajando con una farma, para que veas lo que significa involucrar, una de las cosas que decidió el comité de dirección es cada miembro del comité de dirección estaría metido en algún tipo de iniciativa de intraemprendimiento. Claro, esta gente tiene unas agendas bien jodidas, bien difíciles. Entonces, ya el mero hecho de tenerle en los diferentes sprints de validación, metidos en las reviews, en las planning, haciendo experimentos, metidos ahí, ¿de acuerdo? Aunque quizá no estaban en la parte más táctica, pero sí en las reuniones que eran fundamentales. Joder, esto hacía que el comité de dirección dijera, pero ¿cómo es posible que en esta compañía no se pueda hacer esto? Pero ellos mismos fueran los más hackers, los que dijeron, bueno, pues cambiemos el proceso. O sea, si está el proceso así, no nos deja, pues cambiemos el proceso porque somos dueños del proceso y lo cambiaban, ¿no? Entonces yo creo que eso significa un compromiso real, ¿no? En ocasiones es el dinero, esto es cierto, pero también es, quiero verte aquí porque tu tiempo sabemos que es muy importante y que estés aquí con nosotros significa que para ti esto es importante y no otras cosas. Acabas de priorizar. Y eso también es un mensaje potentísimo para la organización, ¿no? Completamente, es lo que comenta, recuerdo me comentaba un día Xavier Marcet, que era que las agendas de los directivos marcan las prioridades. Es decir, si en tu agenda tú lo que te pones es todas las semanas como director de marketing, te pones todas las semanas que vas a estar sentado durante 1 hora con el equipo de innovación que está desarrollando no sé qué, estás mandando un mensaje clarísimo de qué es lo importante. Yo, en esa parte de los incentivos, comentaba antes fuera de cámara que cuando hicimos en 2019 el estudio de radiografía del innovador, salió algo que a mí me volvió loco. Y es que estábamos hablando de lo que cabeza ahora mismo. Yo creo que un 60-65% de la gente que trabajaba en innovación, su motivación era intelectual, era una pasada. O sea, ni dinero ni leches, era intelectual, era resolver el reto. Entonces había como 2 grandes líneas, ¿no? Los más ingenieros lo que querían era resolver el reto técnico, o sea, el problema técnico al que se enfrentaban, y la gente que era más business era el reto de negocio, es coger algo, producto, lanzarlo en el mercado y que funcionara. O sea, era como decir, ostras, o sea, a lo mejor hay esas condiciones básicas que son necesarias, ese apoyo de la gente, ese dinero, ese tiempo, ¿no? Pero realmente lo que mueve el culo de la gente es la necesidad o el reto intelectual de querer resolver. Yo cuando lo vimos, y además teníamos datos que eran estadísticamente significativos, me quedé bastante pillado por esa decisión, ¿no? Entonces, eso es un mensaje clarísimo cuando estamos definiendo los retos, ¿no? Dentro de innovación. Oye, tienes que
yo recuerdo un proyecto que hicimos en Sudamérica hace años con una minera multinacional que nos decía, el reto es reducir costes. Digo, eso no motiva a nadie, te motiva a ti, director general, pero eso no le motiva a nadie. Efectivamente. Dar con la palanca que haga que la gente despierte el interés es muy importante. O sea, creo que es importante que la innovación, y esto también hemos cometido errores en el pasado, no puede ser completamente abierta, ¿no? Esto, o sea, no podemos innovar en todo lo que nos dé la gana. Hay una serie como de vectores, ¿no? De líneas en las cuales tenemos que explorar. Desde que trabajamos, pues en los 4 o 5 últimos años con clientes, insistiendo mucho en esto de las tesis de innovación, este concepto de vector de innovación, ¿no? ¿Dónde quieres que miremos? Es cierto que hemos obtenido una palanca enorme de proyectos mucho más financiables con más interés por parte del comité de dirección, pero también es cierto de que tienen que tener la suficiente abertura estos vectores como para que la gente pueda explorar cosas motivantes, porque claro, si el vector es reducir costes en la línea de producción, pues bueno, efectivamente el nivel de atractividad de este vector es mucho menor que otros y eso hace que la gente pues esté más involucrada o genere más tipos de iniciativas en una que en otra, ¿no? Pero sí que es cierto que hay un equilibrio muy interesante en cuánta libertad dejamos para explorar, ¿de acuerdo? Y cuánto cerramos estos vectores para cosas de muy interés, muy cercanos en el día a día, en el corto plazo. Así que hay un equilibrio muy interesante ahí. Sí, además me viene yo creo que fue alguna tesis doctoral o algo que hablaba sobre los científicos, la gente que trabaja en universidades, en centros de investigación y tal, esa libertad de cátedra de poder elegir a qué te quieres meter, que muchas veces da problemas porque saca cosas que no están solucionando el mercado. Si eso te lo llevas a innovación, es ese sentido. Es decir, déjame que yo me meta en algo que me merece la pena y me motive, porque realmente luego voy a meterle más pasión, le voy a meter más tiempo. Y sí que había un estudio que decía que los resultados de esas investigaciones eran mejores cuando había capacidad de decisión en qué te querías meter. O sea, va muy en esta línea. Oye, pues si vamos terminando, aunque ya hemos ido tocando cosas, vamos un poco a la parte más operativa. ¿Qué puede hacer un responsable de innovación para ayudar a fomentar esa autonomía que necesitan los intraemprendedores? O sea, ¿qué necesita un intraemprendedor para trabajar? Bueno, hemos tocado algunos puntos de esto, ¿no? Pero, o sea, yo creo, déjame que lo resuma como en 3 palancas importantes, ¿no? La primera palanca, obviamente, es déjale hueco, déjale espacio, ¿vale? Que la gente pueda hacer las cosas, ¿no? Y esto no es sí, innova, claro, sí, innova, pero ¿cómo te permito, cómo te ayudo a tener espacios? Otra palanca muy importante es fórmales. O sea, no puedes pretender que la gente sepa de innovación por ciencia infusa. La formación es una palanca también poderosísima, ¿no? Entonces, fórmales, capacítales, dales herramientas, dales métodos que permitan que puedan optimizar mucho todos estos mecanismos, ¿no? Y yo creo que el tercera palanca, ¿no? que puede permitir un responsable de innovación, un responsable o un directivo, ¿de acuerdo? En este tema es, o sea, permite que el error ocurra y protege a la gente de estos errores. Mira, yo me acuerdo con un cliente, un cliente de energía, sector energético, fíjate qué problema tuvieron, ¿no? Estaban haciendo un proceso de validación de unas iniciativas y tenían que hacer, pues, clásico, un tipo de entrevistas a empresas para entender un poco mejor el problema y poder definir mejor la solución. Estaban en ese momento de investigación, muy customer discovery, ¿no? Entonces, fueron a hablar con un conjunto de clientes y, bueno, pues uno de los clientes dio la mala suerte de que estaba en una situación de impago con respecto a la empresa, ¿no? Esto no lo sabía el equipo de innovación. Ellos fueron allí a hablar con él y punto. El responsable de la cuenta lo descubrió por también una casualidad y montó el grito en el cielo. ¿Cómo estamos hablando con esta gente? Nos debe tanto dinero, estamos en un proceso de demanda, bueno, un rollo patatero. Pero claro, era un problema porque efectivamente ahí se levantaron ampollas por todos los lados. Pues 2 personas del comité de dirección salieron a proteger al equipo de innovación. Dijeron, bueno, vale, perfecto. Asumimos que no tenemos que haber hecho esa entrevista porque estamos en situación de pleitear ahora mismo con este cliente, pero era necesario para poder explorar estas cosas, así que no pasa nada. Y pusieron calma a todo esto. Pensaréis que acaso es una tontería, pero a la gente, a los chavales que estaban haciendo todo ese proceso, bueno, chavales, y no tan chavales, estaban sí, porque muchas veces los tenéis más chavales, pero son señores de 40 años. Entonces, estaban en ese proceso. El hecho de que el comité de dirección les protegiera de esta, déjame que lo diga así,
cagada en términos de que, bueno, pues efectivamente tenían que haber preguntado al director de cuentas si podían hacer la entrevista a este cliente o no, ¿vale? Pero bueno, fueron por su cuenta. El acto en sí de que les protegiera era un mensaje para todo el mundo, diciendo, sí, aceptamos que pueda haber errores, aceptamos que el proceso requiere en ocasiones saltarnos procedimientos clásicos de la compañía, pero estamos aquí para proteger eso también, ¿de acuerdo? Entonces, ese mensaje hacía que otros se atrevieran, porque si el mensaje hubiera sido, ¿cómo se os ocurre hacer una entrevista a un cliente sin hablar con el director de cuentas? Al día siguiente, el resto de la gente dice, yo no toso aquí hasta que no me den permiso, y ya la hemos cagado. Claro. Entonces, claro, es cierto que después ahí decidieron después crear un pequeño procedimiento para evitar futuros problemas. Perfecto, me parece muy bien que veamos mecanismos para poder hacerlo, pero la tercera palanca fundamental para permitir que ocurra la innovación es permitir que esas cosas pasen y ver dónde la corporación cruje, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque tú cuando haces innovación, tensas la estructura de la compañía, cruje, literalmente. Entonces, claro, cuando cruja, tú no tienes que decir, chicos, mal, esto estaba así, no lo... No, es que hay que romper cosas para construir cosas nuevas. Y cuando se rompa algo, tienes que proteger a tu equipo para empoderarles, para decirles, oye, lo hemos roto, ¿qué significa esto? ¿Y cómo podemos hacer algo mejor en la corporación para que los que vengan por detrás para innovar no encuentren el mismo obstáculo que habéis encontrado vosotros? Así que eso es un nivel de compromiso enorme en un equipo de dirección. Sí, absolutamente. O sea, siempre se habla, ¿no?, de permitir el error y ese caso que has puesto, la verdad es que es espectacular para entender ostras, cómo el directivo que le podía tirar, decir, no, ¿cómo te vas a meter? No sé qué, más centrado en el día a día, no, es capaz de pegar un puñetazo en la mesa y decir, no, vale, hemos metido la pata, pero es que es lo que hay que hacer. Es que meter la pata no solo es confundirnos en el producto, es que meter la pata puede ser también esto, ¿de acuerdo? Entonces, claro, esto es lo que tenemos que... Y eso es digamos, es un clarísimo mecanismo para fomentar la innovación y la autonomía dentro de los equipos. Porque si no, este concepto de autonomía, de concepto de unboss, ¿no?, de los equipos autogestionados, carece de sentido y de coherencia, ¿no? Porque al final es, sí, mucho autogestionado, pero hasta que tú no digas, yo no puedo hacer. Entonces, claro, esto es un mensaje clarísimo para que ocurran las cosas dentro de las corporaciones. Pues hasta aquí. Muchísimas gracias, Néstor, por tu tiempo. Nos haga poco siempre esto. Pues nada, oye, pues ya sabes que aquí tienes tu casa. Igual tenemos que repetir esto más a menudo, ¿sabes? Y puedes, ya sabes, aquí tienes tu casa en Innolandia para venir cuando quieras, para que nos tomemos un café virtual, todas las veces que quieras, hablando de esto que nos apasiona, ¿no? Que es la innovación y cómo hacer que las cosas se hagan. Así es que, pues nada, Néstor, muchísimas gracias por un ratillo esta mañana. Igualmente, un fuertísimo abrazo, un abrazo y nada, nos vemos en próximas. Así nos vemos físicamente dentro de poco, ¿no? ¿Okay? Sí, pues eso dicen, vamos a ver. Muy bien. Oye, pues hasta aquí hemos llegado en el episodio de hoy del podcast del Día a Día del Innovador. Esperamos que te haya sido muy útil para tu trabajo diario, como siempre, y pues nada, nos vemos en el próximo episodio. Un abrazo.